Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Espero que todos tengan allí sus Biblias, así sea electrónicas, digitales, porque hoy en día ya nadie dice abran sus Biblias, sino enciendan sus Biblias, que es como diferente. Pero la idea es que podamos estar en el texto de la palabra de Dios. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Como siempre vamos a leer la palabra inspirada por Dios y seguidamente vamos a pedir al Señor que hable a nuestros corazones. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones, y que, arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Padre, te damos gracias, estamos ante tu palabra inspirada, estamos ante tus escritos, que son la revelación que nos muestra nuestra necesidad de Jesucristo. Te pido en esta mañana lluviosa, en la cual nos convocas, iniciando, Señor, dando estos primeros pasos para una congregación bíblica y sana en esta ciudad de Cali. Que conmuevas nuestros corazones, Señor, que aunque parecemos desconocidos en esta mañana, tú a través de tu Espíritu nos concedas unidad a través del amor de Cristo. Es por los méritos de la cruz que te lo pedimos. Amén. Bien, y el título de este mensaje es: el amor de Cristo produce unidad. El amor de Cristo produce unidad. Y creo que todos nos hemos dado cuenta que trabajar al lado de otra persona no necesariamente produce unidad. Muchos comparten horas y horas en el mismo espacio de trabajo. Ahora el trabajo virtual pues es en la misma casa, pero pueden estar juntos en el trabajo, pero totalmente distanciados en su manera de pensar. Como un abismo los separa un compañero de trabajo del otro. No hay unidad. Pero también vivir en el mismo sector de la ciudad, en el mismo barrio y aún en el mismo conjunto, no necesariamente produce unidad. Como vecinos podemos compartir los mismos parques, las mismas áreas comunes, compartir hasta las paredes, pero no necesariamente eso produce unidad. Seguramente, no sé si sucede aquí en Cali, pero también en otros lugares, se producen estas cosas. Pero esperamos que no estén haciendo fiesta en otro lugar. ¿Están todos bien? Bueno. Nuevamente, volvamos aquí. Seguramente les ha pasado que
vivimos en el mismo sector de la ciudad, en el mismo conjunto, pero no necesariamente el hecho de vivir cerca nos hace estar unidos, porque ni siquiera a veces sabemos el nombre de nuestros vecinos, aunque vivamos años y compartamos la misma pared. Ahora, ni siquiera ser de la misma familia produce unidad. No necesariamente estamos unidos, perteneciendo y teniendo los mismos apellidos. Y les voy a dar un ejemplo. En Génesis nos dice que había 2 hermanos que compartían el mismo vientre. Y dice la palabra de Dios que ya se peleaban entre ellos antes de nacer. Y fue Jacob y Esaú. Ellos nacieron, o sea, compartieron el mismo vientre, la misma mamá, crecieron juntos, pero ni aún así estaban unidos. Duraron separados toda su vida. Después del famoso plato de lentejas, se distanciaron cuando Esaú vendió su primogenitura, despreció la honra de ser el primogénito y Jacob huyó. Se encontraron muchos años después y Dios permitió que se preservara su vida, la de Jacob, porque Esaú quería matarlo. Entonces, ser miembro de la misma familia no necesariamente produce unidad. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál entonces es el secreto de la unidad? ¿Dónde encontramos unidad unos con otros? Y lo leíamos hace un momento en Juan capítulo 17. El Señor Jesucristo dice, la gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno. Así como nosotros somos uno en la Trinidad, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Por lo tanto, solamente el ser amados por Dios, el experimentar el amor de Dios, produce unidad. Y esa es la oración del apóstol Pablo, esa es la petición que está haciendo aquí en la carta de Efesios. Él se dirige a la iglesia de Éfeso, está pidiendo al Señor, está doblando sus rodillas, está totalmente persuadido de que Dios desde el cielo, desde su trono, es el único capaz de proveer una unidad más allá de un conocimiento teórico de la unidad, sino experimentar una unidad vivencial en el corazón. Y ese es el mensaje para nosotros. Comenzando una iglesia donde solo nos conocemos virtualmente, necesitamos recordar que solo experimentando y conociendo el amor de Cristo podremos tener unidad como iglesia. Solamente si conocemos el amor de Cristo podremos tener unidad como iglesia. Y he querido dividir este texto en 2 partes. La primera es que este amor se experimenta por el Espíritu únicamente. Este amor necesario para la unidad se experimenta por el Espíritu y en segundo lugar, este amor proviene de Dios. Este amor se experimenta por el Espíritu de los versículos 14 al 19 y este amor solamente proviene de Dios de los versículos 20 y 21. Y el apóstol Pablo ha venido expresando el Evangelio a los gentiles. Si notan en el capítulo 3, el versículo 2, creo que en sus Biblias hay un paréntesis, es decir, el apóstol Pablo comienza la oración en el versículo 1, pero hace un paréntesis y continúa esta oración en el versículo 14. Él está, como les decía, los creyentes de Éfeso eran gentiles, es decir, ellos se sentían distintos a los judíos, que eran los herederos del pacto, del antiguo pacto. Ellos quizás vivían
en Éfeso totalmente apartados de las tradiciones judías. Ellos se sentían un poco distantes, se sentían extranjeros, se sentían como en el lugar equivocado, como cuando uno llega a un lugar y ve a todo el mundo vestido formal y llega en guayabera o en sudadera. Estoy en el lugar equivocado. Sin embargo, el apóstol Pablo ora al Señor. Dice el versículo 14, por esta causa, es decir, por el Evangelio, por el misterio del Evangelio, por esto absolutamente divino que Dios ha planeado, que es unir a los gentiles con los judíos, por esta causa, por este misterio tan glorioso que nadie podía imaginar antes, que solamente los destinatarios del antiguo pacto eran los exclusivos para Dios. El apóstol Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas. Normalmente un judío jamás oraba de rodillas. Es interesante porque los judíos oraban de pie y especialmente los fariseos, como vimos en alguna de las mensajes anteriores, oraban de pie y que todo el mundo los viera para que tomara nota de que ellos eran piadosos. Pero el apóstol Pablo está en la intimidad con Dios. Está totalmente seguro que Dios va a escuchar su oración. Él dobla sus rodillas y eso nos da un sentido de urgencia. El apóstol Pablo está urgentemente necesitado de Dios para que produzca amor y unidad entre judíos y gentiles. Él dice, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Esa palabra familia no es solamente como nosotros pensamos que es familia, padre, madre e hijos. No, la palabra familia está extendida no solamente en esta tierra, sino en los cielos. Es una familia que incluye ángeles, arcángeles, que glorifican a Dios, exaltan la gloria de Dios. Es una familia donde tiene un solo corazón para Dios. Es más extensa de lo que pensamos. En un sentido más amplio, el apóstol Pablo está pidiendo al Dios, el único Dios que es la fuente de todo ser viviente, de todo ser racional. El único Dios que puede convocar a la unidad al pueblo de Dios. Él es el único que puede transformar los corazones porque venimos finalmente de una sola fuente eterna del trono de Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios y Dios hizo los cielos y la tierra, pero también hizo todas las criaturas. Ese es el Dios de la unidad a quien Pablo se dirige. El versículo 16 ya nos dice un poco más en detalle cuál es la petición de Pablo, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por el Espíritu en el hombre interior. En otras palabras, el apóstol Pablo está pidiendo aquello que solo el Espíritu de Dios puede proveer, que es la lucidez mental para poder entender y comprender la magnitud de la obra de Cristo hacia los efesios. Ellos quizás están un poco distraídos en cuanto a su entendimiento de lo que hizo Cristo por ellos. Pero el apóstol Pablo está pidiendo que sean fortalecidos en el hombre interior, es decir, que sus mentes, que sus almas no solamente sean informadas de que Dios los amó, no solamente saber, no, Dios me ama, sino que experimentaran el amor de Dios. Para experimentar el amor de Dios, necesitamos el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que produce unidad. Los creyentes de Éfeso, y creo que también nosotros, necesitamos ser conscientes de que Cristo habita en los corazones de su pueblo.
Necesitamos experimentar la adopción, y aquí en el capítulo 1, versículo 5, Pablo dice, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Creo que cuando las familias adoptan hijos, creo que no hay dificultad o sí hay dificultad en los asuntos legales. A veces se dilatan las circunstancias, hay muchos trámites que hacer para adoptar un hijo. Sin embargo, creo que la mayor dificultad no es el trámite legal en sí, sino que ese hijo pueda entender quién es su nueva familia. Que no solamente experimente una adopción legal, sino en la experiencia se sienta parte de la familia. Que experimente el amor, que experimente esos lazos. Y es lo mismo que nosotros necesitamos experimentar. Todos aquellos que han sido adoptados por la sangre de Jesucristo, por su victoria sobre la muerte, necesitamos experimentar no solamente la información de que somos hijos de Dios, sino en la experiencia poder sentirnos hijos, poder acudir a nuestro Padre Celestial como hijos y poder entender que Él es portador de todo lo que necesitamos experimentar como iglesia. Ahora, el versículo 17 dice, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor. Y creo que si ustedes lo notan con detenimiento, Él no está hablando en términos individuales. Él está hablando en plural. Es decir, probablemente, claro, necesitamos experimentar fortaleza individual, pero la única manera de poder representar los intereses de Cristo en esta tierra es en unidad. Los destinatarios de la carta estaban separados, se sentían extranjeros, pero el apóstol Pablo ora para que se sientan que son uno solo en Cristo. El versículo 18 parece describir unas medidas, dice, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento. Este lenguaje métrico parece animar a los efesios a sentirse partícipes con los judíos que entraban al lugar santísimo. El lugar santísimo era como un cuadrado perfecto, como un cubo perfecto en las medidas que el Señor dio a Moisés en Éxodo. Ellos debían tener el tabernáculo y el lugar de reunión tenía unas medidas, pero el lugar santísimo era un lugar lleno de oro, recubierto de oro, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote una sola vez al año, con riesgo de muerte, porque tenía que amarrarse una cadenita en su pie con una campanita, y si no escuchaban la campanita significa que había muerto allá. Es decir, solamente había un solo privilegiado en todo el pueblo de Israel para entrar en el lugar santísimo. El apóstol Pablo está ahora no invitando a los efesios a entrar en el templo judío, sino a entrar en la intimidad del amor de Dios. Somos invitados por Dios a participar de la presencia de Dios.
Somos invitados a entrar en el lugar santísimo sin intermediarios, sin sacerdotes, sin nadie que interponga entre nosotros y Dios. No hay separación. El muro de separación fue quitado por Jesucristo. Sé que muchos de nosotros guardamos esa reverencia o, claro, si ustedes seguramente me piden a mí, por favor, ora por mí. Claro, lo vamos a hacer. Es nuestro deber orar los unos por los otros. Pero tenemos que recordar que tenemos acceso directo con Dios. Donde quiera que nos encontremos, tenemos acceso al Padre en el lugar de trabajo, en el estudio, en la casa, en el lugar que Dios destine que nos reunamos. Donde quiera que estemos, este lugar ahora es un lugar sagrado. Así haya pasado lo que sea anoche. Aquí. Tenemos acceso a Dios. Esa descripción de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento significa que no solamente es importante que nuestra mente entienda el amor de Dios. No solamente se trata de un conocimiento intelectual del amor de Dios, sino la profundidad en la experiencia del amor de Dios. La unidad en la iglesia no solamente se puede generar o producir admitiendo que en nuestra mente que somos parte de la familia de Dios. La unidad en la iglesia no se va a producir simplemente estando bajo este mismo techo. Espero que siga en pie después del golpe. Pero no se va a producir unidad simplemente por estar bajo el mismo techo. Así hiciéramos algo extraño en esta iglesia, donde todos tuviéramos la camiseta del mismo color, con el logo. Ni siquiera eso puede dar unidad entre nosotros. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios para no solamente unirnos de manera intelectual o en la mente, decir, sí, yo estoy unido, sino en la experiencia, superando las diferencias, superando los temores, superando las diferencias sociales, superando las diferencias culturales, aún nuestros gustos. Solo el Espíritu de Dios puede producir unidad real que salga de nuestros corazones. Y la pregunta es, quizás tú estás preguntándote, bueno, pero si yo no siento nada, ¿cómo puedo experimentarlo? ¿Cómo hacemos? ¿Será que si cantamos todos al tiempo, eso va a ayudar? Es posible. Pero nos necesitamos unos a otros. Y eso nos lleva al segundo punto. Este amor es otorgado por el Padre, generosamente. El amor proviene del Padre. Versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Podemos llegar a pensar, no, es que yo no nací para unirme a nadie. O quizás es mejor pasarla solitario con Dios, ¿no? Mucha gente dice, no, es entre Dios y yo, nada más. Muchos están en tiempo de pandemia solamente escuchando videos y es entre Dios y yo. Yo tengo mi relación con Dios
y ya. Sin embargo, lo que está en juego no es nuestra reputación como iglesia unida, es la gloria de Dios. El apóstol Pablo está totalmente seguro que Dios va a contestar su petición. Es más, el apóstol Pablo ni siquiera está esperando que conteste literalmente lo que le está pidiendo, sino que va a hacerlo de una manera más amplia, porque Dios es generoso con nosotros. Él ni siquiera nos da limitadamente lo que le pedimos. Él es mucho más abundantemente. Excede, dice el versículo 20, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El mundo solo necesitaba ser reconciliado y ser librado del infierno y ya. Muchas personas piensan que el cristianismo es ser simplemente librado del infierno y ya. No. El cristianismo es más abundantemente una relación con nuestro Padre Celestial para ser satisfechos en Él, para ser objeto de su cuidado, para ser amados por Él, para ser cuidados por Él, para ser consolados por Él. El Evangelio es mucho más allá de lo que podemos nosotros pensar. Son tiempos difíciles los que vivimos. No solamente nos están aislando las autoridades. Cuando comenzó toda esta pandemia, hace 1 año y medio más o menos, todos estábamos totalmente sorprendidos. O sea, no entendíamos. De un momento para otro, no, ya no puedes salir. No puedes salir a la calle, no puedes comprar. Fue un confinamiento totalmente rígido. Pero a pesar de que haya libertad para movernos, este mundo se encuentra en aislamiento unos con otros. El egocentrismo está totalmente invadiendo este mundo. El individualismo es lo que está a la vuelta de la esquina. Cada quien busca lo suyo propio. Todos están totalmente aislados de los demás y sin tapabocas. Por eso el apóstol Pablo está totalmente descansando en el poder de Dios para unir a su pueblo, para unir a su iglesia. Dice el versículo 21, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Si alguien duda de que no habrá unidad, le invito a entender que Dios superará nuestras expectativas. Dios dará unidad a su iglesia por el Espíritu. Dios contestará no solo la petición de Pablo, sino nuestra petición al único Dios que concede unidad y amor. Probablemente no somos personas compatibles. ¿Quiénes son los compatibles? Los que son de la misma edad, quizás, de la misma profesión, de la misma ciudad, del mismo barrio. Sin embargo, aunque nuestro entendimiento no alcance a comprender los propósitos de la iglesia, en realidad la iglesia ha sido creada no para adornar este lugar, sino para la gloria de Dios. Dios llevará a cabo sus propósitos y nada lo impedirá. Y si su gloria es a través de la unidad,
Él transformará los corazones. Él dará y proveerá todo lo que haga falta de generación en generación, como lo ha hecho. No somos el resultado de una improvisación de Dios. Desde el primer siglo comenzó la iglesia. Históricamente ha habido una iglesia. Han querido acallar la iglesia, han querido enmudecer la palabra de Dios, pero no han podido. Y aquí estamos como testimonio, 2000 años después, de que nada puede impedir que la gloria de Dios avance. No se trata de buscar un buen nombre en esta ciudad. No se trata de ser reconocidos en esta ciudad con un nombre. Quizás nadie nos conozca, pero la gloria de Dios debe ser expresada entre nosotros como iglesia, si queremos ser iglesia, en unidad. Pero alguno de ustedes puede decir, bueno, pero en mi agenda no estaba eso, que tengo que estar al lado de otros que no conozco. Quizás puedas pensar, bueno, ¿será que si me uno a esta persona, será compatible conmigo? O quizás, ¿qué tal que de pronto resulte herido al entregar mi corazón? ¿Qué tal que me defraude más adelante? ¿Cómo puedo estar unido en amor con aquellos que no tienen el mismo estilo de vida conmigo? Y C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, voy a leer un fragmento de algo que él escribió acerca de tomar riesgos para amar. Cuando amamos y estamos unidos, corremos riesgos. Miren lo que dice C.S. Lewis atentamente. Amarlo todo es ser vulnerable. Ama cualquier cosa y tu corazón sin duda será retorcido y posiblemente roto. Si quieres estar seguro de mantenerlo intacto, tu corazón, no debes entregar tu corazón a nadie, ni siquiera a un animal, ni a tu mascota. Envuélvelo, evita todos los enredos, enciérralo en el cajón o en el ataúd de tu egoísmo. Pero en ese ataúd, seguro, oscuro, inmóvil, vacío, no cambiará, no se romperá, será inquebrantable, impenetrable, irreemplazable. La alternativa a la tragedia, o al menos al riesgo de la tragedia, es la condenación. El único lugar fuera del cielo donde puedes estar perfectamente a salvo de todos estos peligros y perturbaciones del amor es el infierno. Hermanos, amigos, necesitamos despojarnos de todas las prevenciones que nos impiden estar unidos como iglesia. Necesitamos pedir que el Espíritu Santo nos lleve a experimentar el acceso a Dios que nos otorgó Cristo en la cruz. Él fue clavado en la cruz, traspasado su corazón hasta la muerte, para que nosotros pudiéramos experimentar ese amor.
Él compró y pagó el precio para experimentar el amor de Dios en nosotros. La única manera de mostrar al mundo, a esta ciudad, a nuestros vecinos, a nuestras colegas, que Dios es sabio y la sabiduría de Dios es a través de una iglesia unida. Pero probablemente estamos pensando, bueno, pero están hablando de una adopción, están hablando de una unidad, eso es extraño para mí. Sin embargo, puedes llamar a Dios Padre si te arrepientes de tus pecados, si entregas tu vida a Jesucristo, si renuncias a tu autosuficiencia y te apropias de la obra de Cristo en la cruz para salvación. Solo si entiendes que Jesucristo es Padre y no juez, podrás llamarlo Abba, Padre. Este es un buen momento de volverte de tu pecado. Este es un buen momento de rendirte en arrepentimiento ante Él. Tomemos unos segundos antes de orar para meditar en esto. Padre, te damos gracias en esta mañana. Es realmente un privilegio poder estar juntos. Pero te pedimos que esa oración, la oración de nuestro Señor Jesucristo, la oración del apóstol Pablo y nuestra oración se haga una realidad en nosotros para experimentar tu amor y poder dar el fruto, tu amor en nosotros, de la unidad. Señor, solo tú puedes añadir a tu pueblo aquellos que te pertenecen para siempre. Gracias porque estamos aquí reunidos ante tu voluntad, ante tu trono santo, y queremos que nos transformes cada día a la imagen de Cristo. Gracias por tu amor. Gracias por tu perdón. Gracias, Señor, por convocarnos por este lugar que superó nuestras expectativas. Te adoramos y te exaltamos, y toda la gloria, el honor y la honra sean para ti para siempre. En Cristo Jesús. Amén.